Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquellos días dijo Pablo a su pueblo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Pero yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate, continúa el camino hasta Damasco, y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero, proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Desde todos los campos del estudio y de la ciencia se ha buscado ofrecer una explicación razonable, desde antiguo a la conversión de San Pablo, desde extrañas enfermedades hasta efectos especiales. Todo ha servido para intentar justificar de una manera
lejana a la fe, increyente, lo que le ha sucedido a Pablo. Es lógico, en realidad, que pensemos así cuando no se quiere aceptar lo que la conversión de Pablo que relatan los Hechos de los Apóstoles supone, que no es solamente que Dios existe, es que además interviene en la vida de los hombres. San Pablo es el primero que tiene que aprender esto que no había creído de esta forma hasta ese momento, que Dios no solamente está en el cielo, como Israel, como él, judío de la escuela de Gamaliel, confesaba, sino también que Dios se hace presente, se implica en la vida concreta y terrena de cada uno de nosotros. Uno puede creer en Dios, pero creerlo aislado de lo que sucede debajo del cielo. Uno puede creer en Dios y considerar que la comunicación entre Él y nosotros es limitada, especialmente ante desgracias o ante desilusiones o ante contratiempos que nos pueden hacer pensar que Dios está en el cielo a sus cosas y nosotros en la tierra salvando la papeleta. Y sin embargo, la conversión de San Pablo le muestra que Dios está con nosotros. El Dios en el que tiene que creer es el Dios con nosotros. Le muestra que Dios quiere acompañar todas las circunstancias que afrontamos en la vida, hasta tal punto que pueda ser cegado por la real presencia de Dios en esas circunstancias. Lo que sucede es que la conversión de San Pablo, esa creencia en que Dios se hace presente en medio de nosotros y que por medio de Jesucristo, su Hijo, nos acompaña en la vida, tiene dos consecuencias inseparables, dos consecuencias que hemos encontrado en la liturgia de la palabra de hoy. Dios interviene en la vida de los hombres, Dios llama a los hombres a la fe, como nos ha llamado también a cada uno de nosotros, primero para introducir esa fe en una comunidad. Aquel que recibe la fe solamente puede vivirla en la Iglesia. Y en segundo lugar, para que esa fe que uno ha recibido sea anunciada, sea proclamada en la vida y los demás puedan reconocerla, aceptarla también. Si vamos a esa primera característica que decíamos, una fe sin el contexto eclesial, una fe que trata de ser vivida al margen de la Iglesia, es prácticamente una fe supersticiosa. No es ciertamente una fe, sino una superstición. Dios no deja a San Pablo sin una comunidad, sino que le indica dónde tiene que ir para ser bautizado y con quién tiene que dar sus primeros pasos, su camino como cristiano. Siempre es necesaria esta comunidad para que la fe no se desfigure, para que la fe no se adapte a las comodidades que nos puedan ir surgiendo en la vida, porque la comodidad es el principio del fin de la fe. En tantos casos, una pretendida comodidad en la vivencia de la fe no ha sido nada más que un empezar a abandonarla, que un empezar a alejarse de Dios, que un empezar a pretender que Dios se adapte a mí en vez de yo adaptarme a Dios. Hasta los más devotísimos, cuando han tratado de vivir la fe al margen de la comunidad cristiana, se han encontrado que poco a poco iban dejando de vivir la fe para vivir la superstición. La fe en la comunidad es tan necesaria como protegernos de un virus, pues sin la comunidad y sin la relación con la comunidad cristiana, corremos el riesgo de infectarnos de ideas incontrolables, de ideas que nadie va a descubrir en nosotros para quitarlas de nuestra cabeza o de nuestro corazón. Pero además, la segunda característica que supone recibir el don de la fe en Jesucristo es que la fe se da para darla.
Lo hemos escuchado cómo Jesús enviaba así a los discípulos en el Evangelio. Dios da la fe a los hombres para que los hombres den esa fe los unos a los otros. Nadie recibe la fe para estar tranquilo, para estar en paz, para estar feliz, sin más. La fe se recibe para darla, ya sea cuando estoy estudiando en la universidad, cuando estoy esforzándome en la vida cotidiana en mi familia, ya sea cuando estoy enfermo en el hospital o ya sea cuando estoy jubilado en mi casa. Si no comparto, si no vivo las cosas de la vida del día a día desde mi fe, esta se pierde. ¿Cuántos que a lo largo de este último año se han quedado solos, encerrados, han visto cómo su fe se ha ido atrofiando, cómo en la búsqueda de una cierta salud se han encontrado con una enfermedad también en el espíritu, en que no tenían la fuerza de la vivencia y de la vivencia en la comunidad para ser igual de fuertes en la fe? Si no comparto y vivo las cosas desde la fe, fácilmente la fe se irá apagando. Pero como Dios es el Dios con nosotros, Dios es el Dios que se implica, Dios pone al alcance de todos nosotros una comunidad cristiana. Dios pone al alcance de todos nosotros una comunidad de la Iglesia en la que vivir la fe y en la que hacerla crecer. La fe tiene que implicarnos y la fe nos tiene que implicar en la vida. Reconocer, por lo tanto, esa presencia de Dios, es decir, tener la fe que Pablo ha reconocido en el camino de Damasco, nos puede servir para que nosotros nos preguntemos en este día: ¿con quién vivo mi fe? ¿Con quién vivo mi fe? Y en segundo lugar, ¿a quién le afecta mi fe? ¿A quién le afecta que yo crea en Jesucristo como el Señor de la vida, que entra en mi vida y la cambia? Pidamos al Señor que nos ilumine para que allí donde la fe en Él todavía no ha llegado, alcance, no solamente en el mundo, sino también en nuestra propia existencia.